Bueno, ahora empezamos con las patitas del perrito pastor alemán. Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones. Hoy empezamos a trabajar las piecitas del perrito pastor alemán. Si les gusta este proyecto, no olviden regalarme un like, suscribirse, activar la campanita, así podrán ver todos los videos de las piecitas del perrito. Bueno, ahora empezamos con las patitas del perrito pastor alemán. Como acostumbramos, empezamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Este punto no se cuenta, es el punto de subida. Esto ya es un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aseguramos. Esto nos sirve de marca. Sacamos. Vuelta 2. Empezamos con 6 aumentos. O sea, en cada punto vamos a hacer 2 puntos. Y al final de la vuelta nos quedarán 12 puntos. Así vamos a dar la vuelta con 2 puntos en cada punto, amigas. Bueno, ya terminamos la vuelta 2. Ahora empezamos la vuelta 3 con un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Así terminaremos de dar la vuelta y al final nos quedaremos con 18 puntos. Ahora vuelta 4. 1, 2, 2 puntos, un aumento. Así repetiremos por 6 veces y nos quedaremos con 24 puntos al final de la vuelta. Vuelta 5. Empezamos con 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora hacemos un punto, media vareta. Dos puntos, otra media vareta. 2 puntos, nuevamente otro punto, media vareta. 2 puntos. El último punto, media vareta. Ahora terminamos con 6 puntos. 4, 5 y 6. Bueno, ya terminamos la vuelta 5 con 24 puntos. Ahora empezamos la vuelta
6 con 8 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora hacemos un aumento en puntos medias varetas. Avanzamos con 2 puntos. 1, 2. Ya tenemos 2 puntos. Ahora hacemos otro punto media vareta y en el mismo punto otro punto media vareta. Hacemos un aumento. Avanzamos 2 puntos. Nuevamente un aumento en puntos medias varetas. 2 puntos. Y el último aumento en puntos medias varetas. Terminamos con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta vuelta 6 nos quedamos con 28 puntos. Vuelta 7. Vamos a trabajar punto sobre punto, manteniendo los 28 puntos. Vuelta 8. Empezamos con 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8. Ahora hacemos una disminución triple. Un punto. Una disminución triple, la segunda. Un punto. Otra disminución. Un punto. Una disminución de 3 puntos. Con eso hicimos cuatro disminuciones. Terminamos con 5 puntos. 2, 3, 4, 5. Terminamos la vuelta. Con 20 puntos. Bueno, ahora empezamos la vuelta 9 con un aumento de 3 puntos. Esta es la patita delantera. Creo que no dijimos al empezar. Entonces ahora hacemos un aumento triple. Avanzamos con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hacemos 4 disminuciones. Disminuciones simples, normales, de 2 puntos. 2, 3,
4 y terminamos con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En esta vuelta nos quedamos con 18 puntos. Ahora empezamos la vuelta 10 con un punto, un aumento de 3 puntos, un aumento triple. 2, 3 puntos en un solo punto. Avanzamos 16 puntos, con lo cual terminaremos la vuelta 10. Al final de la vuelta nos quedarán 20 puntos. Vuelta 11. Vamos a trabajar punto sobre punto, manteniendo los 20 puntos. Vuelta 12. Empezamos con 2 puntos, una disminución de 3 puntos, o sea, una disminución triple. Avanzamos 15 puntos, con lo cual terminaremos la vuelta y al final nos quedarán 18 puntos. Vuelta 13. Empezamos con un punto, una disminución de 3 puntos. Avanzamos 14 puntos para terminar la vuelta y al final nos quedamos con 16 puntos. Ahora de la vuelta 14 que ya hemos empezado hasta la vuelta 18 vamos a trabajar punto sobre punto, manteniendo los 16 puntos que tenemos hasta la vuelta 18. Regresamos. Vuelta 19, empezamos con 2 puntos bajos, un aumento. Ahora avanzamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 5 puntos. Y al final de esta vuelta nos quedarán 18 puntos. Sacamos la marca. Empezamos la vuelta 20. Punto sobre punto, manteniendo los 18 puntos. Vuelta 21. Empezamos con 1, 2 y 3. Ahora hacemos un aumento. Avanzamos 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Hacemos un aumento. Terminamos con 1, 2, 3, 4 y 5. Y al final de la vuelta tenemos 20 puntos. Ahora empezamos la vuelta 22, que es punto sobre punto, manteniendo los 20 puntos que tenemos. Vuelta 23. Empezamos con 1, 2, 3 y 4. Hacemos un aumento, 1, 2 puntos en un solo punto. Ahora avanzamos 9 puntos. 9 puntos, ahora hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 1, 2, 3, 4 y 5. Sacamos la marca y empezamos la vuelta 24. 24 a la vuelta 28 vamos a trabajar punto sobre punto, manteniendo los 22 puntos que nos han quedado en la vuelta 9. Entonces avanzamos hasta la vuelta 28. Bueno, ya avanzamos hasta la vuelta 28. Hacemos un punto deslizado. Terminamos la vuelta. Así, de esta manera les tiene que quedar la patita delantera. Ahora la patita trasera, su par, tienen que hacerlo, amigas, porque no hay ninguna diferencia, es de un solo color y los mismos pasos. Para la vuelta, perdón, para la patita trasera, hasta la vuelta 8 son los mismos puntos, por lo tanto tenemos que avanzar, amigas. Conmigo volvemos en la vuelta 9.